Excelencias, la situación en Oriente Medio es cada vez más funesta, hora tras hora. La guerra en Gaza se está intensificando y se corre el riesgo de que se propague por toda la región. Las divisiones están fragmentando las sociedades, las tensiones amenazan con llegar a un punto álgido. En este momento crucial es fundamental dejar claros los principios, partiendo del principio fundamental del respetar y proteger a los civiles. He condenado de forma inequívoca los actos de terror y sin precedentes y horripilantes por parte de Hamas e Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar la matanza deliberada, las heridas y los secuestros de civiles o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados de forma humana y liberados de inmediato sin condiciones. Tomo nota con respeto de la presencia entre nosotros de miembros de sus familias. Excelencias, es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra es devorada poco a poco por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamas, y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Excelencias, incluso la guerra tiene reglas. Debemos exigir a todas las partes que respeten sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional. Deben aplicar cautela en el despliegue de operaciones militares para no atacar a los civiles, respetar y proteger los hospitales y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas, que ahora están siendo lugar de acogida de más de 600.000 palestinos. Los bombardeos incansables de Gaza por las fuerzas israelíes, el nivel de bajas civiles y la destrucción generalizada de vecindarios sigue aumentando y es muy alarmante. Lamento con pesar y rindo homenaje a las docenas de colegas de Naciones Unidas que trabajan para la UNRWA que han fallecido. Por desgracia son 35 y seguimos contando en los bombardeos de Gaza en las últimas 2 semanas. A sus familias les debo la condena de estos asesinatos y de otros semejantes. La protección de civiles es fundamental en cualquier conflicto armado. La protección de civiles no puede significar en ningún caso usarlos como escudos humanos. La protección de civiles no significa ordenar que más de 1 millón de personas sean evacuadas hacia el sur, donde no hay cobijo, no hay alimentos, ni agua, ni medicina, no hay combustible, y luego seguir bombardeando el propio sur. Me preocupa profundamente las graves y claras violaciones del derecho humanitario internacional que estamos constatando en Gaza. Que quede algo bien claro, ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho humanitario internacional. Excelencias, afortunadamente está llegando por fin alguna ayuda humanitaria a Gaza, pero es una gota de ayuda en un océano de necesidad. Además, nuestros suministros de combustible de Naciones Unidas en Gaza se agotarán en unos días y eso sería otro desastre. Sin combustible no se puede prestar la asistencia, los hospitales no tendrán energía y no se puede purificar el agua potable, ni siquiera se puede bombear. El pueblo de Gaza necesita suministro de ayuda continuada a un nivel que esté a la altura de sus enormes necesidades, y esa ayuda se debe de prestar sin restricciones. Rindo homenaje a los colegas de Naciones Unidas y a los asociados humanitarios que trabajan en Gaza bajo condiciones tremendamente difíciles, a riesgo de sus vidas, para brindar asistencia a los que lo necesitan. Son fuente de inspiración. Para aliviar este sufrimiento épico, para facilitar la entrega de ayuda y hacerla más segura y facilitar la liberación de los rehenes, reitero mi llamado a un alto el fuego humanitario inmediato. Excelencias, incluso en estos momentos de peligro grave e inmediato, no podemos perder de vista la única base realista para una verdadera paz y estabilidad, una solución de 2 estados. Los israelíes deben
ver cómo se materializa su necesidad legítima de seguridad, y los palestinos deben ver cómo sus aspiraciones legítimas de un Estado independiente se convierten en realidad de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, derecho internacional y acuerdos precedentes. Por último, debe quedar claro el principio de la defensa de la dignidad humana. La polarización y la deshumanización se ven alimentados por un tsunami de desinformación. Debemos plantar cara a las fuerzas del antisemitismo, al fanatismo antimusulmán y a toda forma de odio. Presidente, Excelencias, hoy es el Día de las Naciones Unidas. Se conmemoran 78 años desde que entrara en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Esa carta recoge nuestro compromiso compartido de impulsar la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En este Día de Naciones Unidas, en esta hora crítica, insto a todos a que se alejen del abismo antes de que la violencia se cobre aún más vidas y se propague aún más lejos. Gracias. Gracias al secretario general por su intervención.